Torna Sandra Soriano al plató de Revista de Sociedad. Sandra, pues nada, ya estamos en el ocio. No te canses de mí, Denis, de No, tanto venir, por favor. Jamás, y toma nota y apúntatelo en letras mayúsculas y reflectantes. Jamás podría cansarme de ti, Sandra Soriano. Pues muchas gracias, muy bonito. Pues nada, las que tú tienes. Yo tampoco me canso de ti, Muchas gracias, Sandra. Además, y más en la sección de ocio. Oye, claro. si Revista de Sociedad ya es para pasárselo bien, pues la sección de ocio pues un poquito eleva esto, ¿no? Claro, es que es imposible cansarse, porque, a ver, ¿quién se cansa de pasárselo bien? Nadie Pues se cansa de pasárselo bien. Nadie. Sobre todo cuando venimos con contenido tan interesante como el que trae hoy esta sección. Pues sí, hoy vamos a empezar con una entrevista a un autor que se llama Pedro Baños. Es una persona especialista en la geopolítica, el ejército, la geoestrategia, y ha hecho un libro que se llama El dominio mundial. Y trata de un libro, la verdad, que yo creo que nos va a ayudar a entender las claves de nuestro mundo actual. Así que yo creo que es muy interesante, vamos a verlo. Tras el bestseller Así se domina el mundo, Pedro Baños nos trae una segunda entrega llamada El dominio mundial, que nos explica las claves y los elementos de poder y de geopolítica que explican nuestra sociedad actual. Tenemos muchas preguntas para hacerle, así que vamos allá. Pedro Baños nos presenta El dominio mundial. La primera pregunta, ¿por qué este libro y en este momento? Porque pensaba que con el éxito que tuvo el primer libro, Así se domina el mundo, que ha tenido una aceptación enorme, además especialmente entre la gente joven, muy preocupada por el futuro y por lo que está sucediendo en el mundo, pensaba que era el momento adecuado para sacar un segundo libro en el que además explicara no solamente las estrategias que se emplean para dominar el mundo, sino con qué elementos, con qué instrumentos se emplea, se utilizan y además, muy importante, el futuro que nos depara, hacia dónde vamos, cuáles van a ser los cambios de paradigma geopolítico a muy breve plazo. Y por tanto, dándole una vuelta todavía más, por eso he incluido muchísimos gráficos, un centenar de gráficos, que lo que permite precisamente es clarificar todavía mucho más la situación. Los gráficos son muy ilustrativos por sí mismos y además tienen su propia leyenda, todavía que lo explica mucho mejor, y por lo tanto facilita la lectura por cualquier persona, incluso las menos avezadas en estos campos. ¿Y dirías que esas claves que nos has nombrado brevemente son las principales o destacarías alguna en concreto de este libro? Dentro de las claves, mira, a mí me preocupa mucho estos dos temas que menciono, todo lo relacionado con la tecnología y sobre todo con la demografía, en todos los aspectos de la demografía, incluyendo las migraciones, pensando que son seres humanos, que son personas que merecen todo el respeto, pero que evidentemente tenemos que actuar con sensatez, con un plan estratégico muy bien diseñado para no crear problemas ni hacia las personas que se incorporan a nuestra sociedad, ni tampoco los que ya viven en nuestras sociedades, porque de otro modo lo que vamos a conseguir es el efecto contrario y con nuestra capacidad de aceptación lo que vamos es a perjudicar tanto a los que vienen como a los que ya están. Quizá hasta ahora las armas o los ejércitos han sido la mayor amenaza de violencia directa sobre las poblaciones, pero ahora la tecnología puede ser también un tipo de violencia, de cambio del discurso. ¿Cómo ve este aspecto, el acceso a Internet de los países? Sí, estamos hablando del combate que se realiza en el ciberespacio, por los servicios de inteligencia principalmente, con esa desinformación, propaganda, manipulación psicológica de todo tipo, que efectivamente muchas veces tienen más importancia que el intentar atacar físicamente. ¿Por qué? Porque si te atacan físicamente, tú vas a responder, tú vas a tener una reacción inmediata, pero si a ti te atacan a tu mente, te trasladan un mensaje que pasa directamente al corazón, sin pasar por la cabeza, lo que están haciendo es que al final modifica tus emociones para que también modificar tus decisiones. Entonces, claro, es una manera mucho más sutil de al final condicionarte. La guerra lo que pretendía es que tú cambiaras la voluntad que tú tenías, imponerse otra voluntad sobre la tuya, y ahora mismo lo que se hace es que de una manera mucho más astuta, sin emplear la fuerza física, pero que al final muchas veces resulta mucho más rentable. Quizá eso también es lo que se dice que ha llevado un poco a Donald Trump al poder. Hablas de Donald Trump en el libro. ¿Crees que, me ha parecido leer que dices como que a Estados Unidos quizá le interesa, le van a utilizar como no, si ha sido presidente es porque no le va a hacer daño? Entonces, ¿cuál crees que está siendo el papel de Donald Trump en estos años de legislatura? Lo que está intentando es reconstituir un mundo nuevo que se le estaba empezando a escapar de las manos a Estados Unidos, sobre todo por el gran rival geopolítico y geoeconómico que le ha surgido, que es China. Y como digo, yo creo que siempre tienen al presidente que más les beneficia. Recordemos que el señor Obama lo que hizo fue venir a lavar la imagen tan sumamente peyorativa, tan sumamente perversa que había dejado el señor Bush, que era odiado en todo el mundo,
e incluso Estados Unidos por reflejo, evidentemente, de su mala gestión, y lo que ha hecho ahora mismo el señor Obama, o lo que hizo el señor Obama, fue lavar la imagen de Estados Unidos, que luego no significa que la política fuera muy diferente, pero la imagen evidentemente cambió. Y ahora lo que necesita Estados Unidos es, para volver a recuperar ese poder que estaba perdiendo, a lo mejor este tipo de dirigente mucho más fuerte, que por cierto vemos que es un modelo que se está replicando cada vez más en el mundo, y eso también es muy preocupante. También dices que quizá a partir del 2020 puede haber una guerra a nivel mundial. Primero, ¿qué tipo de guerra? Y segundo, quedan 2 años. ¿Qué nos va a llevar en estos 2 años y qué hemos acumulado hasta este momento para llegar a ese punto? Sobre todo es no solamente 2020, sino la década de 2020. Quizá con un punto de inflexión muy importante que puede ser el 2030, donde China pretende ser en ese momento la principal potencia mundial, empezando por ser la principal potencia económica, y ese es el gran miedo que tiene Estados Unidos. Y la historia nos demuestra, las guerras de Peloponeso, las guerras púnicas, hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nos demuestra que toda potencia que está perdiendo fuerza, que es la potencia decadente, al final termina enfrentándose de una manera convencional, abierta, de alta intensidad, contra la potencia que está surgiendo, la potencia creciente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con este libro. Muchísimas gracias. Ahí va. El dominio mundial para Saca. Claro, para que sepamos para cómo la biblioteca funciona. de revistas de sociedad, por supuesto. Oye, que me parece muy interesante, porque es un libro imprescindible para quienes deseen conocer cómo funciona el mundo y la forma en que esa realidad se nos oculta a los ciudadanos. Pues ahí queda eso. Pues yo creo que resume muy bien para lo que sirve. Efectivamente. Se guardemos.